Pues muchas gracias. Primero al SEPIE por la invitación, especialmente a María y a José Manuel, también a Pablo, a quien acabo de conocer, pero luego es una alegría poder reencontrarme con grandes amigos y amigas que hacía tiempo que no veía, y entonces, bueno, pues es un placer también estar aquí. Antes de meterme en harina, decir que yo de este proyecto he ido como experto externo. Entonces, toda la gestión interna del proyecto, el funcionamiento, preguntas relativas a pagos, gestión de financiación, no tengo ni idea, ¿no? Esto, entonces, lo digo por si acaso después se presenta, ¿no?, la ocasión de preguntar cosas al respecto. Bueno, este proyecto, cuyo nombre es Babel, no pretende crear un caos lingüístico en América Latina y Europa, sino que lo que pretende es el establecimiento de lazos académicos entre los dos continentes. Es un proyecto que coordina la Universidad de Oporto y en el que participan 20 universidades de 13 países distintos. ¿De acuerdo? Está enmarcado en el Erasmus Mundus Action 2, Strand 1 y es el lote 12 América Latina. ¿De acuerdo? Voy a presentar un poco lo que presentaron en el proyecto, en las jornadas de trabajo que se hicieron en Fortaleza recientemente, en el mes de abril, concretamente los días 15, 16, 17 de abril, en el marco de la Feria de FAUAI, que es la Federación de Universidades Brasileiras, que trabajan sobre los temas académicos y la cooperación internacional. A esta reunión asistió Brian Holmes, el director de la agencia ejecutiva vamos, los que nos pagan, los que nos financian los proyectos, y hizo una presentación general del proyecto Bárbara Costa, que es la coordinadora del mismo, ¿no? Muchas de estas cosas veréis que son muy conocidas para nosotros, que llevamos ya años trabajando en cooperación internacional y concretamente en el tema del reconocimiento académico, el uso del ECTS. Los más viejos del lugar recordarán aquellos gloriosos tiempos en los que el ECTS era como el EQ. Si alguien se acuerda de lo que era el EQ, no hace falta levantar la mano, pero denota una cierta experiencia vital, porque ahora ya el ECTS en Europa es el crédito, es el euro académico que tenemos, ¿no? Entonces, dentro de las estrategias de internacionalización de las universidades, la movilidad, como todos sabemos, ocupa un papel fundamental, y la movilidad solamente funciona si existe el reconocimiento. El impacto esperado de este proyecto se supone que será la modernización de los currículos académicos de las distintas universidades, acentuando la interdisciplinaridad, multidisciplinaridad. El desarrollo, esto siguen haciéndolo incluso los nuestros, el desarrollo de los soft skills de nuestros estudiantes, ¿no? Todo desarrollo de relaciones interpersonales, todo aquello que no es académico y que los desarrollan muy bien. También nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje para el profesorado y intentar trabajar en la transparencia y el mejor entendimiento entre los sistemas educativos, ¿no? Como todos sabemos, también esto se basa en un compromiso al máximo nivel por parte de las instituciones y luego en una puesta en escena, en una puesta en práctica muy concreta por parte de las instituciones. Aquí los retos de los que partía el proyecto era la falta de conocimiento por parte de uno de los dos continentes de estos elementos, de estas herramientas de cooperación educativa, distintos sistemas educativos, el uso de un sistema de créditos consolidado por parte de las universidades europeas y la ausencia o la utilización de otros sistemas de créditos por parte de las universidades latinoamericanas. La transferencia de los créditos, el desequilibrio en el encaje de programas, eso también lo sufrimos nosotros a nivel europeo, y los distintos sistemas de calificaciones. Y esto sigue siendo una asignatura pendiente incluso dentro de la Unión Europea. No digo más.
Bueno, se planteaban, como nos hemos planteado desde el 87 en el programa Erasmus y los distintos nombres que ha ido teniendo a lo largo del tiempo, que el reconocimiento académico era la condición sine qua non para la participación en la movilidad. Erasmus Mundus, en su página 56, también lo cita nuevamente y lo seguirá citando hasta la saciedad. Los objetivos del programa: crear una relación de confianza entre los socios, profundizar en el conocimiento mutuo, adoptar mecanismos que aseguren la transparencia y la conversión de calificaciones y titulaciones entre instituciones y fortalecer la movilidad de estudiantes. Dentro del programa Erasmus Mundus encaja perfectamente, porque la filosofía de Erasmus Mundus precisamente pretende la mejora de la calidad de la educación europea, promocionar la Unión Europea como centro de excelencia en el aprendizaje a lo largo del mundo y contribuir al entendimiento intercultural entre continentes, ¿no? Concretamente, el programa Babel, dentro de este marco, pretende esta mejor comprensión entre las instituciones, incrementar la cooperación internacional y promover la transparencia y el reconocimiento de estudios y titulaciones en el ámbito internacional. Entonces, dentro de este contexto, realizaron una encuesta y es ahí donde entro yo, ¿no? Donde me invitan a participar en un análisis de los resultados de la encuesta que realizan. Fuimos invitados dos personas, Ricardo Manfredi Naveiro, de Brasil, de la Universidad de Río de Janeiro, y yo, para dar nuestras opiniones al respecto de este cuestionario, de los resultados del cuestionario, desde una perspectiva europea y desde una perspectiva latinoamericana. Entonces, voy a ir dando datos, intentaré ser lo más rápido posible porque sé que algunos tienen que irse y otros tienen hambre, y esos son dos elementos bastante complejos de compaginar en estos momentos. Sobre todo, yo no sé cómo me las arreglo, pero siempre me toca al final, ¿no? Pero bueno, intentaré ser… Tenemos tiempo, ¿eh? Bueno, vale, yo sigo. Bueno, entonces, gráficamente se puede ver la participación por países en esta diapositiva. Aquí por universidades, ya así a simple vista podemos ver, voy para atrás, países, universidades, que vemos que, y esto es una constante en los programas internacionales y en los proyectos interuniversitarios de cooperación, hay socios que se mojan mucho y otros que pasan pues un poquito de rondón por ahí, ¿no? Lo cual es una lástima, pero es una realidad, ¿no? Con la que tenemos que convivir todos. Aquí gráficamente se puede ver que hay la participación de algunas de las universidades es bastante notoria y las otras un poquito más escasa, ¿de acuerdo? Lo cual podría dar la sensación de que iba a condicionar los resultados finales, pero no ha sido así. No ha sido así porque, como veremos después, se acerca bastante a la percepción que tenemos y que hay en otros programas internacionales, sobre todo relacionados con el reconocimiento académico y la movilidad de estudiantes, ¿no? En cuanto a los europeos nos ha pasado lo mismo, como se puede ver hay dos universidades, una sobre todo que ha participado mucho, otra algo más y las demás pues un poco tangencialmente, ¿no? Porto y Valladolid han sido las dos más activas, prácticamente casi el 96% de los resultados han sido aportados por ellas. Bueno, aquí tenemos el cuadro completo de instituciones y países, están marcados en fondo gris o azul, claro, no sé… Azul, claro, bueno, celeste. Las que más han participado, ha habido un total de 2.024 respuestas. Una institución de Ecuador no ha participado, o sea, de las 20 aquí hay 19, y los 13 países están aquí representados. Por tanto, un peligro a la hora de interpretar los datos es esta participación desequilibrada. 5 de 19 instituciones, o sea, el 26,32%, aportan el 91,25% de los resultados y 4 de los 13 países, o sea, un 30%, un tercio, algo menos de un tercio, aportan el 95% de los resultados. Bueno, bien.
Como decía, había distintas preguntas. Hasta ahora las preguntas del cuestionario eran un poco identificar quiénes eran y qué es lo que estaban haciendo, y ahora se planteaba qué papel ocupan en la institución, tanto en América Latina como en Europa. Y aquí empieza ya a haber cosas interesantes a analizar. Dentro de los 2024 podemos ver en celeste, gris, en lo que no es amarillo, que la participación se ha producido mayoritariamente por parte de los estudiantes, tanto presentes como antiguos estudiantes de las universidades. Después, los profesores e investigadores que han participado, y después personal administrativo de las universidades. ¿De acuerdo? Pero es una cosa interesante, porque los estudiantes, tanto pasados como presentes, son los que más se han mostrado activos a la hora de contestar al cuestionario. En términos globales, ahora veremos cuáles han sido las diferencias entre continentes. Y es interesante al ser la movilidad, según los parámetros que hemos estado manejando desde el año 87, la movilidad de estudiantes, una acción centrada en ellos, centrada en los estudiantes, como nació el ECTS, como nació todo el reconocimiento académico a nivel europeo, siempre centrado en los estudiantes. Aquí es donde aparece la diferenciación interesante en la valoración de los resultados, y es que en América Latina los profesores o investigadores han sido mayoritariamente los que han contestado al cuestionario, aunque también ha habido estudiantes, pero en un número inferior. Mientras que en Europa los profesores o investigadores no han llegado al 20% de las respuestas del cuestionario. Quiere esto decir también, y nos indica, que la percepción que se tiene desde América Latina es que la movilidad depende más de las instituciones, depende más del profesorado y está menos centrada en los estudiantes. Pero bueno, veremos a ver. Aquí es otra gráfica donde vemos la clara diferencia entre Latinoamérica y Europa en cuanto a la participación a este nivel, ¿no? En cuanto a la pregunta de si habían estado involucrados en el programa Babel, como podemos ver, el 89% respondió que no. Por lo tanto, también es interesante ver que los que responden al cuestionario no son miembros activos del programa ni beneficiarios directos del programa, lo cual también da una interesante lectura del mismo, de los resultados. Nos pidieron que analizáramos en estos tres temas el cuestionario a partir de aquí: la política de internacionalización, el reconocimiento de créditos y la movilidad. Y nos marcaron algunas directrices con respecto a la importancia del establecimiento de una política de internacionalización como algo fundamental para el proceso de reconocimiento académico, o sea, qué sentido podría tener si se percibía en el cuestionario, el impacto de la política de internacionalización en la calidad de enseñanza-aprendizaje de las instituciones y la correlación entre la existencia de prioridades claras de la internacionalización y el establecimiento de procesos de reconocimiento académico claros, ¿no? Y aquí, como buen europeo, tiré un poco de la historia, ¿no?, de los libros de historia, desempolvé algunos manuales que usábamos en los 80 y principios de los 90 y la experiencia europea y después el proceso de Bolonia demostró que había unas palabras clave para el funcionamiento en la cooperación internacional y en el reconocimiento académico, que era la transparencia, la confianza mutua, el acuerdo, el reconocimiento, la flexibilidad, la movilidad y la puesta en funcionamiento de herramientas comunes. Y un fuerte compromiso institucional por parte de los participantes. Y aquí me permití el lujo de citar a un europeo, Aristóteles, joven, que decía: somos responsables de lo que voluntariamente decidimos hacer, de nuestras acciones voluntarias, cosa que quizás a veces se olvida, ¿no? Si decidimos hacer algo voluntariamente, luego somos responsables de su puesta en marcha. Por lo tanto, si las instituciones desean participar, deben implicarse, desde el cuerpo rectoral hasta los personal de mantenimiento de las instituciones.
hay que poner en marcha mecanismos internos para la movilidad de personal, tanto de estudiantes como de profesores. Lo sufrimos las oficinas de relaciones internacionales cuando a veces las propias instituciones no se nota ese apoyo tan intenso, ¿de acuerdo? Pero bueno, estas son historias viejas que conocéis todos. Ellos están empezando, nosotros llevamos un poco más de tiempo y estamos casi igual. El nombramiento y entrenamiento de personal especializado para que realice las labores académicas de reconocimiento de los estudiantes. No es fácil elaborar todo esto y requiere un entrenamiento y requiere una preparación previas, ¿no? Y la Comisión Europea ha publicado en 2014 el estudio de impacto del programa Erasmus, y hay algunas cuestiones que se citaron me permití citar en este encuentro, donde se ve que más del 70% del personal que se desplaza adquiere conocimientos y buenas prácticas y nuevas destrezas, nuevas competencias, ¿no? O sea, no solamente los estudiantes, también el personal, tanto académico como no docente. El 81% de los académicos percibieron de forma clara y distinta, como diría Descartes, una mejora en su calidad de enseñanza. Y el 92% de las instituciones pudieron comprobar que era beneficiosa la movilidad de su personal, o al menos así lo declaran, de su personal, y el incremento de la movilidad de los estudiantes, ¿no? Más cuestiones de este estudio de impacto de Erasmus. Sabemos que más de 3 millones de estudiantes desde el año 87 hasta el curso 2012-2013 han participado en Erasmus, y desde el 97 más de 300.000 profesores y personal no docente de 4.000 instituciones europeas de 34 países. Por lo tanto, es un volumen más que considerable en cuanto a la consolidación del programa y la relevancia que esto tiene. Como se decía ya en otros momentos, la experiencia en el extranjero no solamente enriquece a los estudiantes en sus aspectos académicos y profesionales, ¿no?, sino que también promueve la apertura de mente, la adaptabilidad, la flexibilidad, aprendizaje de idiomas, destrezas interculturales, autoconfianza, conciencia de uno mismo. Lo mismo para estudiantes que para profesores. ¿Cuál es la situación actual en las instituciones participantes, ¿no? Y aquí preguntaban, ¿tiene su institución una política de internacionalización? El 87% contestó que sí. El 12% no tenía ni idea y solo un 1% dijo que no. Bueno, interesante la siguiente cuestión, ¿no? Dice, si tiene, ¿no?, ¿cómo lo valorarían, ¿no? Y el 77,37% lo valoran como de bueno a excelente, ¿no? O sea, mayoritariamente están orgullosos de su política de internacionalización. ¿De qué forma los resultados demuestran que esa conciencia que manifiestan tener es relevante para el tema? Y aquí vamos a ver algunos resultados interesantes. Se plantea, en su opinión, cuál debería ser la mayor prioridad para su política de internacionalización. Por una parte, mejorar su posición en los rankings internacionales, aumentar la participación en programas de cooperación internacional, aumentar el número de acuerdos y asociaciones que tengan a nivel internacional y aumentar los flujos de movilidad internacional, ¿no? En números globales, justo el resultado ha sido inverso a lo que acabo de leer. Es decir, la movilidad es lo más importante, los acuerdos sigue, en tercer lugar la participación en programas internacionales, y la entrada o no en rankings internacionales parece que preocupa bastante menos, lo cual es de agradecer y alegra. En verde, los resultados de América Latina, y en azul, este sí, celeste, los europeos, ¿de acuerdo? Y aquí vemos algunas diferencias con respecto a los totales que hemos mencionado antes. Y es que para los latinoamericanos lo más importante es la movilidad, tanto de estudiantes como de profesores, y en segundo lugar
la participación en programas de cooperación internacional. Mientras que para los europeos lo más importante, pero por los pelos, sobre el segundo elemento es la movilidad y después aumentar los acuerdos y convenios de cooperación, participación en asociaciones internacionales. ¿Hasta qué punto sus instituciones son conscientes de la importancia de estudiar en el extranjero para sus estudiantes? Bueno, como podemos ver, el 90% bastante o muy interesados, ¿no? Conscientes de ello. Y respecto, o sea, de la movilidad lo tienen claro, el 90%. Pero respecto del reconocimiento académico, y aquí lo mismo, en amarillo tenemos los resultados globales, en verde Latinoamérica y en celeste Europa, y donde vemos algunas diferencias. Son muy conscientes o esa percepción tienen del reconocimiento académico en un 88,21% las universidades europeas. Y los otros son marginales, los resultados. Mientras que en América Latina se ve un cierto desequilibrio. Son conscientes, pero no tienen muy claro cuánto, ¿no? Andan ahí un poco patinando en aguas inciertas. ¿Su institución anima a sus estudiantes a ir al extranjero? Sí, un 75% contesta que sí, que son conscientes de esa animación. La existencia de una política de internacionalización y si está si ya está funcionando o si está todavía veremos, ¿no? De las encuestas realizadas se ve que todavía es un proceso abierto, y lo veremos un poco más adelante, con diferentes niveles de compromiso y de participación por parte de las universidades. Los estudiantes y los académicos, el personal académico y los estudiantes son muy conscientes y están muy motivados por este proceso. Y lo que sí se nota es un claro deseo, un claro compromiso por la internacionalización, ¿no? En cuanto al reconocimiento académico, nos preguntaba o se nos pedía que se reflexionara sobre cuánto las instituciones se mojaban en el proceso, tomaban decisiones para el reconocimiento académico o lo dejaban en manos del sistema educativo, ¿no? Más que de la institución. Y luego, ¿de qué forma se han establecido herramientas para favorecer el reconocimiento académico? Y aquí se plantea una cuestión que también vivimos nosotros, concretamente en nuestro país, que son la regulación nacional frente a la autonomía institucional, ¿no? Con respecto a esto, ¿no? Quienes estuvieron en Valladolid recordarán la última diapositiva que puse de un hombre que se iba constriñendo contra una pared y al final nosotros éramos los del final y todo lo demás era Bolonia, ANECA, Ministerio y nosotros, con todos los respetos. Entonces, es cierto, esto es una realidad que constriñe tanto en América Latina como en Europa y concretamente en España. Entonces, a pesar de eso, hay que buscar soluciones de continuidad. Por lo tanto, hay que desarrollar reglas que, sin contravenir las reglas nacionales o las reglas europeas, se ajusten a los procesos de reconocimiento, y hay que aprobarlas y hay que establecerlas a nivel institucional. Para después promover la movilidad, todos conocemos y sabemos la existencia del curso, el catálogo informativo, el catálogo académico, que ahora prácticamente es online, ¿no? Y donde tendríamos que intentar asegurarnos de que está en inglés también, en España, para que nuestros colegas lo vean. El Learning Agreement, el acuerdo académico, que creo que lo usamos todos, y los expedientes académicos, que también los utilizamos.
en Europa. Allá los están implantando. Y luego cité de el último grito de la guía ECTS, que es la de 2015, que no sé si habéis tenido el placer de verla y leerla. Se presentó ayer. Perfecto. Estos son textos tomados de ahí, que no voy a entrar en ellos, sobre el catálogo informativo, el acuerdo académico y los expedientes académicos. Las mayores dificultades que encuentran las universidades o los que han contestado al cuestionario para el reconocimiento académico, ¿no? Y se les preguntó, ¿tiene su institución algún reglamento, alguna regulación interna del reconocimiento de créditos? Insisto, amarillo global, verde América Latina, azulito celeste Europa, ¿no? Y aquí lo que más llama la atención es que el 41,98% de los europeos que han contestado al cuestionario dice que no saben. O sea, es muy llamativo que las instituciones europeas, casi un 42% de los que han contestado al cuestionario digan que no saben si su institución tiene un sistema regulado de reconocimiento académico. Aviso a navegantes, ¿no? Digo, por si acaso sirve de algo. Mientras que los latinoamericanos contestan que, bueno, están más divididos, pero que en América Latina un 39% no lo sepa, es más o menos comprensible, porque están empezando ahora, pero que en Europa un 42% no lo sepa, llama un poquito la atención. En cuanto a las causas que pueden ayudar o dificultar el reconocimiento académico, se mencionaban 5 posibilidades y otra abierta, una sexta. La falta de información del contenido de los cursos que los estudiantes iban a realizar. Esto creo que suena, ¿no?, de lo que pasa en algunas universidades. Falta de reglamento institucional para el reconocimiento. Falta de conocimiento de las correspondencias de calificaciones. Falta de conocimiento de los académicos o administrativos vinculados al reconocimiento académico y resistencia por parte de académicos o administrativos al reconocimiento académico. ¿Suena familiar por Europa? Bueno, los resultados, lo mismo, amarillo, azul y verde, nos dicen que en Europa la mayoría lo que consideran es que sigue habiendo un problema de información sobre los cursos a realizar en el extranjero. Y, en segundo lugar, que hay un problema con el sistema de calificaciones, los reconocimientos de calificaciones. En América Latina les preocupa también la información y, en segundo lugar, que los académicos o los administrativos no tengan conocimientos suficientes para el reconocimiento académico. Curiosamente, considerando el nivel de información y los procedimientos estándar disponibles para el reconocimiento académico, cuando vuelven a casa, ¿cómo valoraríais el proceso de reconocimiento en tu institución? Y casi un 77% lo valora entre bueno y excelente. Quiere decir esto que los estudiantes, a pesar de los pesares, están contentos de lo que hacemos, porque han hecho una experiencia muy positiva, aunque tengamos mucho que mejorar todavía en algunos aspectos. Esto es una constante. Hace unos años también el SIB el Sindicato de Estudiantes Europeos, sacó unas publicaciones con la colaboración también de bastantes estudiantes españoles y decían lo mismo. De hecho, en Granada presentamos los resultados y una de las cuestiones que ya planteaban los estudiantes españoles y extranjeros en universidades españolas era que su gran preocupación, ¿de esto cuánto hará? 4 años, 5 años, hace 5 años, manifestaban que su gran preocupación estaba aquí, en el reconocimiento de los créditos, el completo reconocimiento de los créditos y en la equiparación de las calificaciones, donde sentían que había mucho que hacer todavía.
Sin embargo, volverían a repetir como Erasmus, que la experiencia había sido muy enriquecedora a nivel personal, a nivel profesional, a nivel académico, a pesar de las dificultades. Esto se constata que también ocurre en América Latina. Bueno, por ir terminando ya, para que nos vayamos a comer, volvimos a citar el ECTS, las distintas cuestiones que figuran en la guía del ECTS. Y con respecto a la importancia de la movilidad en el contexto del programa y de la internacionalización de las instituciones, se citaron frases del estudio de impacto Erasmus, que más del 90% de los estudiantes que han participado en movilidad fueron para vivir en el extranjero, para mejorar sus capacidades lingüísticas, para crear nuevas relaciones y para desarrollar competencias como la adaptabilidad. Es una necesidad para las instituciones asegurar que los flujos de movilidad y el reconocimiento académico tiene una alta calidad y que beneficia tanto a los estudiantes como al personal como a las instituciones. Para terminar, se presentaron a lo largo de la tarde, esto transcurrió por la mañana, y por la tarde hubo 6 presentaciones, 4 de ellas de universidades latinoamericanas y 2 europeas. Las universidades latinoamericanas manifestaron en ese momento, fue muy interesante, no voy a entrar en cada una de ellas, pero básicamente el resumen que se podría hacer de todas las presentaciones que se hicieron es la creación de estructuras para aportar todo el entramado internacional en las distintas universidades, su compromiso institucional con la aprobación de reglamentos internos y de nuevas herramientas para trabajar en la movilidad y en el reconocimiento académico. Y por parte de las universidades europeas, Porto presentó la experiencia que conocemos bien, la movilidad Erasmus, con sus herramientas de funcionamiento y el reconocimiento académico, y la Universidad de Gante presentó los primeros resultados de su proyecto EGRACONS, que seguramente muchos de vosotros ayer lo visteis. Bueno, que es un proyecto interesantísimo y que, como ya sabéis de ayer, y que quizás ayude a resolver los problemas que tenemos para el reconocimiento, la transferencia de calificaciones a nivel europeo y, si entra América Latina, a nivel mundial. El profesor Naveiro citó algunas cuestiones. Yo después os dejo la presentación y si la queréis circular, que él se basó. Y yo también cité algunas cuestiones que me parecían interesantes. Una cosa que me llamó la atención es que teniendo en cuenta que ha habido varios proyectos relacionados con Bolonia, tanto en América Latina como en Europa, en los últimos tiempos son términos que prácticamente han desaparecido del mapa, ¿no? El Bolonia y proyectos como el proyecto Tuning, que han trabajado en estas cuestiones. Y bueno, me sorprendió, yo simplemente lo cité por si a alguien le interesa que pueda tener un conocimiento más cercano. Y nada, pues muchas gracias, es que ricasco, muchas gracias, graciñas. No diré lo de Caloret, porque no, pero ya. Bueno, pues todavía tenemos tiempo hasta la hora de la comida tenemos un poco de tiempo para hacer preguntas relacionadas con esta última ponencia que hemos tenido o cualquier otra pregunta relativa a estas jornadas que hemos tenido estos días. ¿Alguna intervención? ¿O estamos todos ya muy cansados? Me temo que estamos cansados, ¿no? Sí, allí. Venga, por favor. Vamos a hacer la última intervención. La penúltima. No, es sobre la K107. Es sobre el proceso que tenemos que seguir ahora, poner en marcha, de firma de acuerdos interinstitucionales. Y me había surgido la duda si con los PICs de las entidades o con los PICs de las universidades con las cuales vamos a firmar los acuerdos interinstitucionales, que es necesario que tengan los PICs. Si no recuerdo mal, en la convocatoria del 2015, si no tenían esos PICs, nosotros podíamos pedir esos PICs en su nombre. En convocatoria de 16 es el mismo proceso. Yo entiendo que sí. Loreta, ¿me lo confirmas?
Espera, Loreta, que si no, no se te oye. Hay una novedad en el formulario de solicitud, ya vistes, ¿no?, que las instituciones socias ya por fin están desglosadas y ya sabemos quiénes son, y que no tenía que tener PIC en el formulario de solicitud, pero sí que tenemos que saber el PIC a la hora de introducir la movilidad en la Mobility Tour. Esto sí. Es verdad que sí que podéis ayudar a gestionar el PIC a ellos. Pero hay que tener cuidado porque yo creo que casi todos ya lo tienen, porque tienen muchísimo recorrido. Es decir, siempre vamos como sobre aviso de la Comisión Europea que antes de dar de alta un PIC nuevo, tenemos que asegurarnos seguro que no haya uno ya, porque que llevamos ya muchos años con la gestión. ¿Alguna intervención más? ¿Más preguntas? Bueno, pues veo que ha quedado todo muy claro estos casi 3 días largos. Le quiero agradecer a Juan Carlos Luque y pedirle, por favor, al vicerrector de la Universidad de la Pública de Pamplona, a Hugo, que ayer no nos pudo acompañar porque tuvo un día largo, según me dijo, que si puede subir y procederíamos a clausurar formalmente estas jornadas, tanto de 103 como de 107. Gracias, Juan Carlos. Bien, buenos días. Muy brevemente, bueno, la universidad es la pública de Navarra, sí, no de Pamplona. Da igual. Y yo creo que todo el mundo, aparte de que habrán quedado todo suficientemente claro y demás, también está cansado y ya se quiere marchar. Por lo tanto, no me voy a entretener. Simplemente pedir disculpas en primer lugar, porque evidentemente ayer no pude venir a la apertura de las jornadas de la K107. Y bueno, dado que la apertura de las jornadas relativas a la K103 pues fueron con carácter general, digamos que la clausura de la K107 pues también va a tener un poco ese carácter general. Y bueno, no me voy a extender mucho, simplemente pues daros las gracias a todos vosotros por haber venido, por haber participado, por haber aprovechado todos estos días intensos de trabajo y también de ocio, desde luego. Dar las gracias a SEPIE, como decía al principio, por organizar estas jornadas. Se dieron algunas cifras, algunos datos en el momento de la apertura de estas jornadas que ponían de manifiesto que las universidades españolas en general, y hablábamos también obviamente de la Pública de Navarra en particular, estaban pues razonablemente bien situadas en términos de movilidad y demás, ¿no? Y también se hacía hincapié en la idea de que, bueno, pues las cifras están bien, pero hacia donde hay que caminar también es hacia la calidad, no solo hacia la cantidad. Creo que eras tú, Pablo, el que hacías esa referencia con la que yo no puedo estar pues más que de acuerdo, evidentemente, ¿no? Entonces, yo creo que estas jornadas pues sí redundan en mejorar en la calidad de todo lo que engloba las acciones clave 103 y 107, básicamente esos factores que pueden afectar a la calidad de la movilidad, pues yo los clasificaría en 2 tipos, ¿no? Pues factores endógenos y factores exógenos, ¿no? Los factores endógenos pues son los que en un momento dado nos deben hacer a nivel institucional y de todo tipo. La institución, en definitiva, somos todos los que estamos aquí, bueno, pues a mejorar nuestros procesos internos, etcétera, etcétera. Y desde un punto de vista exógeno, pues también hay otros factores que evidentemente redundan en beneficio de que esa movilidad o esas acciones o esa continuidad en los proyectos pues pueda tener evidentemente los criterios de calidad que todos deseamos. Entonces, estas jornadas yo creo que cumplen perfectamente esa finalidad en la medida en que permiten a las universidades interactuar, bueno, a las instituciones de enseñanza superior,
interactuar entre ellas, compartir experiencias, compartir buenas prácticas, mejorar, en definitiva, sus procesos internos, y también creo que abre un diálogo, un debate, una discusión muy interesante pues, entre distintas instituciones, a distintos niveles, que de alguna manera pues nos permiten navegar en esa dirección, remar en la misma dirección, como decía en la apertura de estas jornadas, porque en definitiva todos nos movemos en el mismo bote, en el mismo barco. Por lo tanto, yo creo que es fundamental este tipo de jornadas, y además moverla a esos niveles para que todos seamos permeables de las necesidades que todos tenemos para mejorar, que siempre esto no es, evidentemente no es un fin, la internacionalización es un proceso constante. Los que lleváis aquí muchísimos más años que yo, pues evidentemente lo conocéis bastante mejor, ¿no? Y bueno, pues ya para ir concluyendo, pues por lo que he ido percibiendo de todos vosotros, muchos me lo habéis manifestado verbalmente, otros pues a través de otras personas y demás, creo que estáis también razonablemente satisfechos de cómo se han organizado las jornadas desde la parte que correspondía a la Universidad Pública de Navarra. Por lo tanto, bueno, pues para mí es un verdadero placer en este sentido que todo haya salido muy bien, y por supuesto, bueno, pues reconocer el trabajo de todas las personas que han estado detrás de esta organización. Bueno, pues desde la sección de Relaciones Exteriores, Informática, Comunicación, Oficina de Información, al estudiante, seguro que me dejo por ahí algún servicio más, pero desde luego sí me gustaría dar las gracias a alguna persona que yo creo que es quien realmente ha estado detrás de buena parte de toda la ejecución y la materialización de estas jornadas, además en un trabajo que lleva realizando desde hace varias semanas, incluso casi un mes, mano a mano con los colegas del SEPIE, que también se han portado extraordinariamente bien en este sentido. Y bueno, pues básicamente porque tiene nombre y apellidos, que es Idoia Salazar, que seguramente nos estará viendo en streaming. Y bueno, se mantiene siempre en un segundo plano, pero sin duda pues forma parte de esas personas grandes a las que yo me refería cuando procedía a la apertura de estas jornadas. Normalmente se mantienen en un segundo plano, no se les oye, no se les ve, pero son fundamentales para conocer determinadas partes de la Catedral de Navarra que no están abiertas al público, son esenciales para coordinar muchas otras cosas y que salga todo perfecto. Por lo tanto, a mí me gustaría clausurar estas jornadas pidiendo un aplauso pues, para todas ellas personas y en concreto pues, para Idoia. Muchas gracias, ha sido un placer.